Mi abuelita vivió sus últimos años en una casa en la ciudad de Puebla. Nos gustaba muchísimo ir a visitarla, pues su casa era de esas muy antiguas y amplias, con techos muy altos, múltiples recámaras y espacios bastante generosos. Es una casa que ha estado en la familia por generaciones y que, a pesar de algunas reparaciones y renovaciones que se le han hecho a lo largo de los años, conserva ese aire de antaño que le hace peculiar y le da cierto encanto. Cuando niños, todos los nietos de mi abuela disfrutábamos de las visitas, porque ella nos contaba historias de nuestra familia y de los objetos que ahí quedaban. Había cosas tan simples como dedales para costura, viejos cepillos para el cabello y algunos otros integrantes como hornos de leña, calentadores de cama, lámparas de aceite, etc. Objetos que hoy en día serán irreconocibles para cualquier niño y que ya para entonces eran obsoletos y desconocidos. Aunque no hablo de una mansión, la casa es bastante grande. Cuenta con 6 habitaciones, con un jardín amplio que al fondo tiene un pequeño anexo con una habitación adicional. Para mi abuela, una anciana viuda y que vivía sola, era un espacio inmenso y al que no podía realmente atender por su cuenta. Solo la recámara principal y un cuarto que ella usaba para costura se usaban regularmente. Las demás habitaciones permanecían cerradas salvo cuando íbamos de visita, pero incluso con gran parte de la familia reunida, por años nunca tuvo necesidad de usar más de 5 habitaciones. Había una sexta habitación, la del fondo, que permaneció cerrada muchísimos años, sin uso alguno. La casa originalmente era del abuelo de mi abuela, y por lo que sabemos, ellos tenían una familia numerosa. Como dije, es una casa que siempre ha estado en nuestra familia. El dueño original y quien organizó la construcción fue mi tatarabuelo. Luego le perteneció a mis bisabuelos hasta que llegó a manos de mi abuela. Ella vivió ahí cuando niña. En su juventud, vino a estudiar a la Ciudad de México mientras mis bisabuelos vivían ahí. La casa estuvo vacía un tiempo, cuando mis bisabuelos murieron, y mi abuelita se mudó de vuelta a Puebla cuando mi mamá y mis tíos se casaron e independizaron. Mi abuelita sabía la historia de la casa, pues había conocido a algunos de sus inquilinos originales. La recámara principal era la recámara de sus abuelos, que luego fue de sus padres. Sabíamos la historia de que el pequeño anexo cruzando el jardín había tenido el propósito de fungir como la vivienda de mis bisabuelos y mi abuelita durante un tiempo, pues fue construido especialmente para ellos una vez que se casaron. La recámara, que se convirtió en el cuarto de costura, era originalmente de una de las tías de mi abuelita, la tía Margarita, que era la menor y aún vivía con mis tatarabuelos cuando nació mi abuelita. Las recámaras de sus tíos, Ernesto y Joaquín, se encontraban ya vacías y servían más como cuartos de visitas, pues ellos ya vivían en sus propias casas con sus familias. La de mi bisabuelo se convirtió en un estudio que utilizaba su padre, y la recámara del fondo era la de la tía Pilar, que nunca se casó y, según mi abuelita, era la viva imagen de la clásica solterona. La tía Margarita se casó cuando mi abuela aún era niña, y poco tiempo después los tatarabuelos murieron, y mi abuela y sus padres comenzaron a ocupar la casa principal. Mi abuelita tenía como recámara la de la tía Margarita, misma que ya comenté que se convirtió en el cuarto de costura. Acordaron dejar a mi tía Pilar vivir en la casa, pues era alguien muy reservada y al final era parte de la familia. De alguna manera, esto generó una dinámica de que la habitación del fondo estaba fuera de los límites. Mi abuelita siempre decía que tenía prohibido molestar a su tía y que no debía jugar cerca de esa zona para no incomodarla. Después de que mi abuela se mudó a la Ciudad de México, en ese periodo es que la tía Pilar falleció, y un poco a la usanza de esas épocas, fue velada en su casa, en su recámara para ser más específicos. A nosotros nunca nos causó temor ni miedo esa historia. Mi abuela había vivido ahí muchos años sola, y jamás reportó nada extraño ni sobrenatural. En mi caso jamás sentí una incomodidad o sensación extraña. Al contrario, me sentía feliz y me encantaba estar ahí. Todo eso cambió en 2002, que fue uno de los últimos años en los que pudimos celebrar el Año Nuevo como familia completa, en casa de mi abuelita. Ese año fuimos todos los primos, tíos y hasta las parejas de algunos. Era una gran celebración y estábamos muy emocionados.
Decidimos que había que estar desde algunos días antes y conforme llegábamos se ocupaban las habitaciones. Muchos de mis primos ya estaban casados y tenían hijos, por lo que nos enfrentamos por primera vez a que las habitaciones no eran suficientes. Para cuando mis hermanos y yo llegamos, ya no cabía ni un solo alfiler y solo estaba disponible la habitación del fondo. Mi abuelita, con mucha amabilidad, nos abrió la puerta de la habitación y nos pidió que nos instaláramos. Debo confesar que estaba emocionada en ese momento. Era descubrir algo nuevo que nadie en la familia había hecho antes. Mis primos bromeaban con «Uy, a ver si no encuentras el tesoro perdido» y más comentarios bobos. Comenzamos a limpiar y a revisar que no hubiera insectos o algún animal. Mi abuelita entraba poco a esa recámara, apenas para limpiar el polvo y mantener las cosas en orden, pero eso sucedía unas 3 o 4 veces al año, por lo que sí hubo que invertirle algo de tiempo entre mis hermanos y yo para dejarla habitable. Como de película del cine de oro, había algunos muebles viejos, un gran ropero de madera junto a un baúl y un gran espejo ovalado cubierto con una sábana para protegerlo del polvo. La curiosidad me llevó a descubrirlo y la vanidad a mirarme en este. El resto del día transcurrió sin eventualidad y en la noche mis hermanos y yo nos fuimos a dormir a la recámara nueva que le apodamos en esa ocasión. Platicamos un rato entre nosotros y cuando digo que platicamos me refiero a que echábamos tantita tijera, como decimos en México cuando nos referimos a criticar a los demás. La conversación nos llevó inevitablemente a hablar de que en tantos años jamás alguien se había quedado en esta recámara, ni siquiera mi abuela, y eso que ella había vivido ahí por mucho tiempo. Uno de mis hermanos preguntó cómo se llamaba la tía que murió ahí. «Pilar», le contesté sin titubear. Hablamos un poco más de ella y de que debió ser algo rara para nunca salirse de su casa. Después decidimos dormir y yo me quedé un poco inquieta, pero no por la tía Pilar, sino porque me empezó a generar algo de angustia que se me subiera algún insecto o animal, a los cuales les tengo pavor. No lograba conciliar el sueño y miraba fijamente al espejo. Comencé a pensar que realmente no sabíamos mucho de la tía Pilar y que seguramente tenía una historia que se perdió en el tiempo. Seguía mirando el espejo y en el reflejo vi pasar a una mujer caminando dentro de la habitación. Eso claramente no tenía sentido, pues no había manera alguna de que hubiera alguien más ahí. Quise gritar, pero no lo conseguía. Estaba completamente paralizada por el miedo. ¡Ah! Mi hermano Manuel pegó un grito y de alguna manera me hizo romper el shock y yo también grité. Mi otro hermano nos preguntaba a mí y a Manuel qué es lo que pasaba, al mismo tiempo que uno de mis primos se acercó a la puerta y nos preguntó si todo estaba bien. Le abrimos y les conté lo que yo había visto. Manuel dijo que vio distintivamente a una mujer mirándolo fijamente mientras tocaba el espejo y decía claramente su nombre. Manuel, Manuel, Manuel. Para ese momento ya había una especie de congregación en la recámara, algunos burlándose, otros desconcertados. Para cuando mi abuelita llegó le dijimos que habíamos visto un alacrán, pero que ya nos habíamos hecho cargo. Acordamos no decirle lo que vimos para no angustiarla, y por miedo a que se pusiera nerviosa y afectara su salud. Por esta misma razón decidimos no salirnos del cuarto, y 2 de mis primos se ofrecieron a quedarse con nosotros, probablemente por mera curiosidad. Cubrimos el espejo con la sábana e intentamos dormir. Pasaron un par de horas y no lográbamos conciliar el sueño. Seguíamos aún con la adrenalina del evento anterior y teníamos miedo. Nuestro miedo se volvió terror cuando, de la nada, la sábana que cubría el espejo cayó y en el reflejo de este se veía la figura de una mujer entre las sombras de la oscuridad del cuarto. Mis primos también lo notaron y en un rápido movimiento corrieron a encender la luz, repitiendo «¡No mames, no mames, no mames!». Esta vez no hubo gritos por parte de nosotros, solo nos miramos incrédulos, como no dando crédito de lo que estaba pasando. Cubrimos el espejo y lo volteamos. Ahí me entró la idea de que quizá la tía Pilar quería que buscáramos algo. Empezamos a revisar los viejos muebles y abrimos el baúl, que rechinó como si no hubiese sido abierto en 50 años.
Revisamos su interior y había revistas, periódicos y en una pequeña cajita de madera que parecía una joyera encontramos un retrato de una mujer y un hombre, así como correspondencia. El alma se nos fue al piso cuando reconocimos a la mujer de la foto como la del reflejo del espejo. Al revisar las cartas, eran correspondencia entre la tía Pilar y un hombre llamado Juan. En resumen, la tía Pilar había tenido un romance con Juan, que era casado y tenía otra familia. Había algunas cartas que ella escribió, pero claramente jamás envió. Una de estas tenía un párrafo muy desgarrador. Y me parece de lo más cobarde que aquel que se dice muy hombre y que después de obligarme a renegar del fruto de nuestro amor en mis entrañas, decida que lo mejor es ya no vernos, que la familia que hoy tienes sea más grande que todo el sacrificio que yo he hecho por nosotros y que hoy me uno a las filas de tantas mujeres ingenuas e ilusas que han creído en las palabras vacías de un desgraciado. El resto de nuestra instancia fue incómoda. Tratamos de pasar el fin de año lo mejor que pudimos, pero realmente permanecer en ese cuarto los siguientes días se convirtió en una tortura. No volvimos a descubrir el espejo, pero les juro que mis hermanos y yo seguimos escuchando durante esas noches cómo tocaban desde el espejo. Si la tía Pilar tenía algo más que revelarnos, no tengo idea, pero nosotros elegimos ya no saber más.